Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo y esta oportunidad que nos da, Señor, de venir a este lugar, de venir, Señor, a tener comunión, Dios Todopoderoso, los unos con los otros en el cuerpo de Cristo, Señor, para edificación, Señor, de nuestra vida, de nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, Padre Santo, para ser transformados por tu palabra, para ser edificados, Señor, para que cada día, Padre Santo, estemos más listos y preparados para el Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por nosotros y que seamos hallados dignos de entrar en el reino de los cielos, amado Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Que perdones toda inequidad, Señor, que aún mora en nuestras vidas, todos malos pensamientos que aún a veces se aparecen, Señor, en nuestra mente. Que obres, Dios Todopoderoso, para que podamos resistir la tentación, resistir aquel mal que aún mora en nosotros, resistir toda cosa que no te agrade, Dios Todopoderoso, en nuestras vidas y poder ser esforzados y valientes y poder correr la carrera y poder seguir en esta batalla y andar en este camino que nos dirige hacia ti, Dios Todopoderoso. Queremos dejar todo en tus manos, Señor, nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno. Hemos llegado ya, hace 15 días les había dicho que habíamos finalizado el estudio de las dos cartas a Timoteo, o sea, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ya terminamos. Dios nos ha enseñado muchísimas cosas acerca de esto, pero quería ver unos versículos y unos temas claves para recordar hoy de primera de Timoteo. Después veremos algunos otros de segunda de Timoteo. Para comenzar, vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4, por favor. Primera de Timoteo 1, verso 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. Mejor, sí, más bien. Bueno, muy bien. Dice así la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, resulta que el apóstol Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo que en la iglesia había un peligro latente, ¿no? Que eran, y que hoy en día también lo vemos, o sea, tanto a Timoteo como a nosotros nos advierte el Señor que hay peligro de las falsas doctrinas, ¿sí? Que confunden y dividen. O sea, el cristianismo debe aferrarse a la enseñanza bíblica, debe aferrarse a la palabra de Dios, centrada en Cristo, evitando discusiones inútiles, dice ahí. Porque hoy en día, con tantas nuevas revelaciones supuestamente porque ya la revelación de Dios ya está dada y está en la palabra del Señor, pero también hay modas, hay mensajes humanistas, hay mensajes de superación personal, pero todo debe ser probado conforme a la palabra. Cualquier cosa que se enseñe debe estar regida por la palabra. Y debemos aprender solo por medio de la palabra, ¿para qué? Para que sea edificada nuestra fe, porque de otra manera edifica tal vez nuestro ego, edifica tal vez nuestra mente, edifica muchas otras cosas que no van a lo que realmente necesitamos que sea edificado, que sea nuestra fe, que sea nuestro espíritu interior, nuestro hombre interior, para que
crezcamos espiritualmente y para que estemos listos y preparados para el Señor. Leamos primera de Juan capítulo 4, verso 1, por favor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces muchos falsos profetas se han levantado por el mundo y se ven hoy en día iglesias tal vez repletas, iglesias llenas, pero donde realmente no está la presencia de Dios, donde realmente no está Dios, no se habla de Dios, porque se habla de superación personal, se habla del éxito que podemos tener en este mundo, se habla de las bendiciones que Dios nos puede dar en este mundo, se habla de que debemos ser prósperos, que debemos tener casa, carro y beca, pero realmente ese no es el sentido de nuestra vida. Ese no es el sentido de que estemos en este lugar. Ese no es lo que debemos de estar, en lo que debemos de estar enfocados. Dice la palabra de Dios que nuestra mirada debe estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta allá. Debe estar puesta para que no nos desenfoquemos por las cosas de este mundo, sino que estemos concentrados para el reino de los cielos. Amén. Otro versículo ahí en Primera de Timoteo es el versículo 5, Primera de Timoteo 1:5. Amén. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces la sana doctrina realmente produce ese verdadero amor. No es no es orgullo religioso ni un corazón, sino es un corazón limpio, una buena conciencia y de fe no fingida, dice ahí la palabra. Eso es la base de la vida del creyente. Es la base de la vida del creyente. Y Dios no busca solo que nos llenemos de conocimiento. Hasta la palabra de Dios lo dice, que el conocimiento envanece. Y muchas personas hoy en día se quieren llenar de conocimiento y estudian una cosa y estudian otra, pero no hay transformación interior. No llenan su corazón. No dejan que la palabra de Dios cambie el carácter. Empezando por ahí, porque es algo que digamos que en el ser humano se ha levantado mucho, el carácter, el egocentrismo, el orgullo, y eso es lo que Dios quiere que bajemos, le bajemos al morro, como dicen, que le bajemos al pavo, ¿no? Que no seamos orgullosos, sino que seamos sencillos. Entonces cada enseñanza bíblica debe llevarnos a amar más a Dios y al prójimo, a querer expresarle nuestro amor al Señor y nuestro amor al prójimo. Tener más alto concepto, no tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, sino tener a los demás como mejores y más grandes que nosotros. Y de esa manera eso nos hace humildes. Veamos aquí en Mateo 22, por favor. Versículo 37 al 39. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice en ese versículo 40. Y eso es real, hermanos. O sea, eso es real que si nosotros cumpliésemos esos dos mandamientos, estaríamos cumpliendo toda la ley. Estaríamos cumpliendo todo lo que han dicho los profetas de lo que el Señor quiere para la vida del ser humano. Que nos amemos los unos a los otros. Porque realmente todos los problemas, situaciones, dificultades, diferencias que hay en el mundo es por falta de amor los unos por los otros. Porque si nos amáramos más los unos por los otros, el mundo sería diferente. Entonces, eso es a lo que nos lleva el Señor en esta mañana, que reflexionemos en todas estas cosas.
Volviendo allá a Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Amén. 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es el centro del Evangelio. Jesús vino a rescatar a los perdidos, ¿sí? Sin distinción. Y debemos reconocer realmente que todos estábamos perdidos. Que no aquí no hay alguien que pueda decir, ah, no, yo me hubiera salvado así no hubiera venido el Señor Jesucristo. Yo soy bueno, yo soy amable, no le hago daño a nadie. ¿Por qué voy a ir al infierno? Y hoy en día hay mucha gente que lo dice realmente, pero que no ve la verdad que sin Cristo, sin Cristo en el corazón, nadie puede ver al Señor. Entonces debemos de estar con eso en mente. Nuestro pecado pasado o incluso el pecado presente debemos sacarlo de nuestras vidas, porque aún debemos reconocerlo y debemos ser capaces de decir, no, yo aún peco, porque en esta carne somos débiles, porque mientras estemos en este mundo estamos expuestos a tentaciones y a veces caemos en esas tentaciones y es de donde debemos nosotros luchar. Dice que es una carrera que tenemos por delante que debemos luchar cada día más para no caer en el mismo pecado, para no caer en condenación, para no caer en la práctica del pecado, no caer en la práctica. Recuerden que la práctica es hacer algo constantemente. Entonces debemos luchar contra esas cosas. Debemos reconocer de dónde nos ha sacado el Señor y debemos dejar que esa obra poderosa del Señor tenga efecto en nuestro corazón. Tenemos que ser humildes y andar en gratitud para el Señor, dar gracias. Y esto debe motivarnos a vivir en santidad, ¿sí? Por supuesto, hablar del mensaje de salvación que es del centro. Esto que le decía aquí el apóstol Pablo a Timoteo es una gran verdad. Y dice que él vino a salvar a los pecadores. Es más, o sea, dice la palabra que aquí no ha sido hallado ni un solo justo, no hay quien se justifique, no hay forma de que alguien lo hiciera. Por eso debemos también nosotros hablar de la salvación. Leamos un momentico en Romanos capítulo 1, por favor, verso 16. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Entonces el mensaje del Evangelio es de ese poder de Dios para salvación. Y es en lo que debemos de enfocarnos, amén, en lo que debemos ver en nuestras vidas. Volvamos un segundo a Timoteo, por favor, pero vamos al capítulo 2 y al verso 5. Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solo Cristo puede reconciliar al ser humano con Dios. Y esto debemos tenerlo muy claro, mis hermanos. Hoy en día que se habla de tantas personas, que se habla de tantos intercedores que pueden hacer, pero no, ningún santo, ningún ídolo, ninguna figura religiosa, ningún hombre, ninguna mujer, ningún nuevo profeta, nadie puede ocupar ese lugar que es solamente el Señor Jesucristo, que Él es el único que intercede por nosotros, que Él es el único que tiene el poder suficiente para rescatarnos de la vana manera de vivir, para darnos vida eterna. Entonces nuestra fe debe estar centrada solo en Jesucristo y Él es suficiente. No se necesita nada más, sino el creer en el Señor Jesucristo. Y su sacrificio en la cruz
fue, todo eso fue el complemento perfecto. Todo está completo, ya no hay nada más que agregarle, sino solamente Cristo. Leamos de Hebreos capítulo 9, verso 15, por favor. Hebreos 9, Hebreos 9, 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, él dice que por eso, mediante un nuevo pacto, interviene el Señor Jesucristo para la remisión de las transgresiones que habíamos cometido nosotros en el pasado. ¿Sí? Para que ese primer pacto que era imperfecto, que era el pacto de Abraham, que era el pacto donde se tenían que presentar sacrificios con las leyes que le había dado a Moisés, para que las personas pudieran expiar su pecado y estar de una u otra manera a cuentas con el Señor, tenían que presentarse sacrificios de carneros, de, eh, eh, de corderos y de un sinnúmero de animales del derramamiento de la sangre para esa expiación de los pecados. Pero ahora no es necesario porque hubo un, un solo hombre que hizo la cuestión, que dio la solución, que es el Señor Jesucristo. Dios hecho hombre por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos esa redención tan grande que nos ha dado el Señor. Dice, porque los llamados, ¿quiénes son los llamados? Amén, nosotros hemos de recibir la promesa de la vida eterna. Hemos recibido esa promesa de la vida eterna que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y dice, volviendo allá a 2 Timoteo, por favor. Vamos a estar yendo y viniendo. Dejen ahí el separador. 2 Timoteo capítulo 3. Digo, primera. Sí, primera de Timoteo 3, verso 1 y 2. Amén. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí dice que el liderazgo en la iglesia no es un privilegio, sino una gran responsabilidad. Y esto requiere carácter, madurez espiritual y un buen testimonio delante de los demás. Y recuerden cuando estudiamos de estos requisitos del obispo, vimos que todos somos llamados a ser obispos del Señor, todos hemos sido llamados a ser sacerdotes del Señor, todos hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Y esto no es solo para los líderes, sino por cada uno de nosotros. ¿Sí? Debemos guiar a los demás con el ejemplo, debemos dar buen testimonio de lo que realmente es ser un creyente y de lo que ha hecho el Señor por nosotros en nuestras vidas. Amén. Esto aplica para todos porque todos somos siervos del Señor. Amén. Es decir, que aunque no tengamos un cargo o una responsabilidad visible en la iglesia, en la congregación, somos llamados todos a vivir con integridad, a vivir de una manera que le agrade al Señor, porque la vana manera de vivir del mundo, a lo que ellos le llaman bueno, pero que realmente es malo, es lo que está llevando a la perdición al mundo. Vamos a leer en Tito capítulo 2, unas hojitas más adelante, Tito 2:7.
Amén. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, y mostrando integridad, seriedad. Amén. Entonces eso es lo que dice el Señor, que cada uno de nosotros debemos presentarnos como ejemplo de buenas obras. No de obras vanas ni de lo que el mundo dice que es bueno, no. Ejemplo de buenas obras delante del Señor. No porque las obras nos salven, porque lo dice la palabra que no son por obras para que nadie se gloríe de que se salvó por las obras que hizo, sino que es por fe, pero las obras son el reflejo de nuestra salvación. Es el reflejo de lo que somos en Cristo realmente. Amén. Por eso nuestras obras deben ser buenas. Ahora otro versículo ahí muy importante en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Amén. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los gentiles, predicado visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo resume el Evangelio. Cristo es encarnado, justificado en el Espíritu, predicado, creído y glorificado. La fe cristiana se basa en esta fe y en esa persona de Jesús, en el Señor Jesucristo, como persona, como Dios, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Entonces no olvidemos que el centro de nuestra fe no es la iglesia, no son estas cuatro paredes, no es nadie más sino el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo vive y que fue glorificado y que está en el reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre, y aún está intercediendo por nosotros. Pero que en cualquier momento Él volverá. ¿Por quiénes? Por nosotros, amén, por la iglesia, gloria al Señor, amén. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos del Señor Jesucristo vendrá por nosotros para llevarnos de esos lugares celestiales, para darnos de esa vida eterna prometida, para estar aquí en aquel lugar que Él mismo se fue a preparar para nosotros, amén. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina que de demonios. Amén, tremendo. Entonces, aquí dice que Pablo enfatiza y advierte que muchos abandonarán la verdad. Y cualquier parecido con la actualidad, con las iglesias actuales, es pura coincidencia, ¿no? Pero por enseñanzas falsas. Y esto ocurre hoy en día, con doctrinas que mezclan la verdad con la mentira, que mezclan el éxito personal, el éxito laboral, el éxito económico, con algo de la palabra para engañar a las personas. Pero nosotros debemos de estar firmes en la palabra y discernir todas las cosas. Y la fidelidad es lo que realmente, la fidelidad a la verdad y a la palabra es lo que realmente nos protege, lo que realmente nos va a edificar, lo que realmente nos va a llenar nuestra vida y nuestro corazón para el reino de los cielos, lo que nos va a preparar para estar en aquel lugar donde el Señor Jesucristo está, donde Él está y donde no hay otro lugar, no hay otro camino. Leamos en Efesios, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. Amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, dice el Señor, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí está reflejada esa armadura de Dios con la que nos debemos cubrir de las acechanzas del enemigo para estar firmes en su palabra. Amén. Dice al final en el versículo 17, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, de esta nuestra espada, esta es nuestra arma. Esto es lo único que nos defiende. La palabra del Señor guardada en nuestro corazón para resistir el día malo, para resistir las pruebas, para resistir las dificultades, para resistir, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar expuestos a muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que debemos confiar, porque Dios ha vencido el mundo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 nuevamente, pero el versículo 12. Amén. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces la autoridad espiritual no se mide por la edad, sino por el testimonio. Timoteo debía influir con su vida. ¿Sí? Y vemos que a lo que dice acá era que Timoteo era joven. Y eso no necesariamente era que fuera inexperto, ya el apóstol Pablo le había enseñado, lo había instruido, había estado a su lado enseñándole y Timoteo tenía ese ejemplo de Pablo. Pero ahora era Timoteo el que debía ser ejemplo para los demás. Y asimismo para cada uno de nosotros. Nosotros ahora debemos ser ejemplo para los demás. Debemos ser ejemplo para nuestra casa, debemos ser ejemplo para las personas que nos rodean, para nuestra familia, para los amigos, para los compañeros del trabajo, para las personas que van a nuestro alrededor en el medio de transporte. Debemos ser ejemplo para todos porque eso es lo que nos manda el Señor. Que seamos ejemplo, que seamos luz en medio de las tinieblas, en este mundo que está en oscuridad. El Señor quiere que seamos luz, que no seamos más tinieblas en medio de las tinieblas, sino que realmente seamos la luz de Cristo que mora en nuestras vidas y que salga hacia el exterior para ser luminares en este mundo. Amén. Entonces el creyente debe predicar más con su vida, con su ejemplo, que con palabras. Como dicen, una acción vale más que 1000 palabras. Y podemos hablar y hablar de Dios y hablar de Cristo, muchas cosas, pero con una sola reacción incorrecta en nuestras vidas podemos dañar todo el testimonio, todo lo que le hayamos testificado a alguna persona con palabras y dañar todo esto. Entonces nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, las reacciones, todo debe reflejar a Cristo, todo debe reflejar a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Leamos Mateo capítulo 5, por favor, verso 16. Amén. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así debemos alumbrar, debemos ser luz delante de las personas para que vean esas obras buenas que el Señor ha puesto en nuestro corazón por hacer. Amén. Volviendo a 1 Timoteo, no quiten ahí el dedito, sino
Dice 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Amén. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces el respeto y el amor deben gobernar en nuestras relaciones en la congregación, en las relaciones en todo lugar donde quiera que estemos. El respeto y el amor. Y Pablo enseña a tratar a todos con dignidad y amor. El amor fraternal fortalece realmente la comunión en la congregación, ¿sí? En nuestra vida como creyentes. Porque muchas veces nosotros como que pretendemos hacernos o pensar o tener también, como dice la palabra, un alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, y a veces vemos a los demás como inferiores, y a veces los vemos como pecadores, y a veces vemos el pecado que mora en ellos, pero no vemos el pecado que mora en nosotros. Vemos, como dice la palabra de Dios, la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Entonces ahí donde el Señor dice que debemos de andar en amor. No somos competidores los unos con los otros, sino somos una familia en Cristo Jesús. Y por tanto, así debemos comportarnos como familia. No como familia peleonera, ¿no? No como los que se agarraban en la casa de las mechas cuando uno era chiquito. No, así no. Sino como familia en amor. Amén. Leamos Romanos capítulo 12, verso 10. Amén. Romanos 12, 10. Dice la palabra de Dios, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, como hermanos, con ese amor. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Eso es lo que debemos hacer, eso es en lo que debemos de enfocarnos, en el amor al prójimo, y este mundo podría ser diferente. Amén. Volvamos a 1 Timoteo. Capítulo 6, verso 10. Oído. Como a los niños. Oído. Atento. Muy bien. 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces dice que aquí el apóstol Pablo advierte que la codicia puede destruir la fe, porque se apartan del evangelio. No es el dinero el problema realmente, sino es el amor al dinero. Porque podemos tener dinero y ser exitosos y tener una buena carrera y un buen trabajo, pero enfocarnos en las cosas de Dios. O sea, sin dejar de trabajar, porque mientras estemos en este mundo debemos trabajar, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Pero que nuestra carga, nuestra vida no debe estar centrada en el trabajo, sino en las cosas del Señor, sino en Dios. Dice que primero, poner primeramente nuestra mirada en las cosas del reino de los cielos. Y Él nos da por añadidura todas las cosas de las que tengamos necesidad. ¿Sí? Entonces el creyente debe aprender a vivir contento con lo que tenemos, contento y agradecido con lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas, porque a veces estamos en una posición regular y queremos más. Es como la historia que les contaba del hombre que iba caminando y que veía a alguien en bicicleta y que quería bicicleta. Y el que iba en la bicicleta iba mirando hacia el lado al de la moto y que quería moto. El que iba en la moto iba mirando al del carro y que quería el carro. El que iba en el carro miraba al de la camioneta y que quería camioneta. El que estaba en la camioneta iba mirando el helicóptero y se estrelló. No me interesa. Iba mirando al helicóptero y que quería el helicóptero. El de helicóptero quería un jet y así interminablemente es el corazón del ser humano.
Y es ahí donde debemos ser agradecidos, porque el Señor lo que ha permitido en nuestras vidas es por amor a nosotros. Y eso no debe ser el foco de nuestras vidas, sino las cosas materiales, sino el reino de los cielos, donde allá dice la palabra de Dios que allá las cosas no se oxidan, no se dañan, la polilla no corroe, el óxido no corrompe el hierro, allá todo es calles de oro, mar de cristal, paredes de piedras preciosas, un lugar hermoso donde vamos a estar, pero allá eso es tan insignificante que las calles son de oro por donde nosotros caminaremos con el Señor. Entonces eso no debe ser significativo en nuestras vidas, amén, sino que debemos ser agradecidos con el Señor, confiar en la provisión de Dios y usar los recursos con sabiduría y para la gloria de Dios. Leamos Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Amén. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece para aprender a vivir con todo lo que Él da su provisión. El Señor puede bendecirnos grandemente. Como les decía hace un momento, el dinero no es el problema. Se puede tener dinero, se puede tener comodidades, se puede tener las bendiciones del Señor, pero que eso no sea nuestro foco, que nuestra mirada no esté en esas cosas. Y sí, que a veces es algo difícil, y más difícil cuando a veces tenemos necesidad o el corazón egoísta de este mundo quiere algo mejor siempre, ¿no? Como les decía el ejemplo, pero que debemos ver que realmente no nos estrellemos como el de la camioneta por ver el helicóptero, sino que realmente valoremos lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Amén. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en una vida piadosa y satisfecha en Dios, satisfechos con lo que el Señor permite en nuestras vidas. Dice que acompañada de contentamiento, una vida en la que estemos contentos con lo que el Señor permite que tengamos en nuestras vidas. ¿Sí? Ese cambio en el corazón que está en esa paz con Dios. Dice que el Señor nos da esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, y podemos estar enfermos, pero debemos de estar en paz, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, porque Él es el que nos sana, el que nos cuida. Podemos tener escasez, claro, mientras estemos en este mundo también vamos a estar expuestos a la economía de este mundo, a las situaciones, a los problemas, pero debemos confiar porque el Señor ha vencido el mundo y porque Él es el que nos da las cosas. Nosotros no dependemos del mundo y las cosas de este mundo, sino que dependemos de Dios. Amén. Entonces, no hay necesidad de ambición. El contentamiento es la evidencia de una fe madura en el Señor, de que estamos centrados en el Señor, que no importa que andemos con los zapatos con ya la suela gastada, pero tenemos zapatos. Y a veces nos quejamos realmente de las cosas que tenemos y no vemos a las personas que tal vez están pasando por una situación más terrible, más tremenda que nosotros. Y nosotros como que concentrados en unas cosas que no convienen. Versículo 12, 1 Timoteo 6, 12. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Amén. Entonces la vida cristiana es una lucha constante, primero contra el pecado, contra el engaño, contra la tentación, pero sobre todo contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso debemos luchar, seguir en esa batalla de la fe contra nosotros mismos. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque hay una corona eterna que nos tiene preparada el Señor en el reino de los cielos. Y dice que el que venciere, el que venciere hasta el fin, este será salvo, pero también tendrá una corona de vida, tendrá una corona preciosa. Dicen que todas nuestras acciones en esta tierra van también formando un hogar en el reino de los cielos. Entonces, ¿que con qué estamos edificando? Dice la palabra, si estamos edificando con hojarasca, estamos edificando con materiales que se pueden quemar o estamos edificando allá con oro, con plata, con ladrillos, no sé, como celestiales. O con qué estamos edificando, cómo es nuestra vida que se edifica nuestra morada celestial. Entonces nuestra vida debe ser recta. O sea, vuelvo y reitero, nuestras obras deben ser buenas y correctas. No podemos estar de acuerdo con la corrupción y esas cosas y viviendo en corrupción y pretendiendo ser salvos, no, sino que debemos estar firmes en lo que dice la palabra de cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar. No debemos bajar nuestras manos porque el Señor Jesucristo está cerca, viene pronto. Y cada prueba es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Cristo. Lo que Él tiene para nosotros es muy grande. Y en esa lucha, en esa guerra también está contra la tentación, contra las cosas de este mundo, porque este mundo y el que está bajo la potestad del diablo, nos quiere el diablo robar nuestra herencia celestial, nos quiere quitar de esos lugares celestiales y debemos luchar nosotros. Leemos 2 Timoteo, adelantándonos un poquito en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman. Amén. Entonces, cuando estudiábamos estos versículos hace unos días, algún tiempo, veíamos que nosotros cuando lleguemos al fin de nuestras vidas en esta tierra deberíamos poder decir eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y que nos está guardada la corona de justicia que el mismo Señor pues justo nos va a dar a nosotros, amén. A los que perseveremos hasta el fin, a los que luchemos contra las cosas de este mundo, contra el pecado, contra la tentación, debemos seguir luchando, mis hermanos. Ya el Señor está cerca. Amén. Primera Timoteo capítulo 6, verso 20. Amén. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, Pablo le escribía esta carta con una advertencia, proteger la fe y no dejarse arrastrar por discusiones vanas, como hoy en día que se pueden presentar. Y hoy más que nunca los creyentes debemos cuidar el tesoro de la verdad, cuidar este tesoro que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. No todo lo popular es bíblico, no todo lo que en otros lugares tal vez le llamen bueno es bueno. No todas las modas cristianas, porque hoy en día hasta ser cristiano se volvió una moda y si uno no está en la mega iglesia no está en nada y si uno no ve esas predicaciones no está en nada y eso es pura moda y son costumbres de este mundo.
porque las modas, esa viene desde este mundo, pero nosotros debemos ser diferentes, centrados en la palabra donde nos ha puesto el Señor para la gloria de su nombre. Amén. Debemos mantenernos firmes en lo que el Señor nos revela por medio de su palabra, lo que Él ya ha revelado. Debemos guardar la fe, el testimonio y la doctrina del Señor con nuestras vidas. Amén. Leamos Proverbios capítulo 4, verso 23. Cuatro 23. Dice Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón, guardar la palabra en nuestro corazón, no dejarnos llevar por tantas doctrinas y tantas cosas que podemos ver en internet sobre el éxito y las bendiciones del Señor y que el Señor quiere que todos seamos sanos y que el Señor quiere que todos seamos sanos, Él quiere que todos seamos bendecidos, el Señor quiere realmente esas cosas, pero no es nuestro foco, no es el propósito de la palabra del Señor, sino que el propósito de la palabra es que nos edifiquemos espiritualmente para crecer y estar listos y preparados y ataviados para el Señor, porque Él viene pronto, mis hermanos. Entonces, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia como tal es una ruta que para el creyente hoy en día. Es una ruta que debemos tener nosotros, de estar firmes en las cosas del Señor, mantener la doctrina pura, vivir en amor y sinceridad, ser ejemplo en todo, pelear esa buena batalla hasta el final, guardar la fe. Dice, no hay éxito más grande que llegar al final de la carrera y poder decir, he guardado la fe. Eso es el éxito realmente que debemos tener en este mundo, que llegar al final y decir he guardado la fe, he ganado la batalla. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor, tu misericordia, agradecemos tu palabra que nos llena de fe, que nos llena de convicción, Señor, de que debemos apartarnos aún más de nuestra mente y nuestra mirada de las cosas de este mundo y aferrarnos, Señor, a los lugares celestiales en Cristo Jesús que tienes para nosotros, Padre Santo. Que nuestra mirada esté enfocada en ti, en las cosas del reino de los cielos, nuestra mirada puesta allá, Señor, porque sabemos que dependemos de ti, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro sanador, que de ti dependemos, Padre, pero que aún sabemos que aún si pasamos necesidad, dificultades, enfermedades, situaciones en este mundo, no dependemos del mundo, sino que dependemos de ti, que tú eres el que nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, amado Padre Santo. Llena nuestro corazón de fe, mantén, Padre, nuestra vida en obediencia. Ayúdanos, Señor, a que seamos obedientes a tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor, sino que esta palabra edifique nuestro corazón, nuestro ser, para estar firmes, para estar listos y preparados y ataviados para el Señor Jesucristo que viene pronto por tu iglesia, por nosotros, amado Señor. Y queremos estar en esos lugares celestiales y queremos ser llevados a tu presencia y queremos compartir esa eternidad bienaventurada contigo, Señor, en aquel lugar que tienes para nosotros. Dejamos todo en tus manos, nuestras vidas, Señor, y asimismo a nuestros familiares, allegados, conocidos, las personas que nos rodean, Padre Santo, el prójimo. Amado Señor, te pedimos por ellos para que los que aún no están en Cristo les muestres tú el camino. Para los que no están en Cristo nos ayudes a dar buen testimonio, Señor, delante de ellos, para que también quieran tener eso hermoso que tenemos, que es a Cristo en el corazón, amado Padre. Obra Dios Todopoderoso, Señor, en nuestras vidas, que seamos realmente luz en medio de las tinieblas, que seamos esa luz resplandeciente que es del Señor Jesucristo morando en nuestras vidas, en nuestro ser, Padre Santo. Dejamos en tus manos todas las cosas, Señor, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las situaciones, la escasez, todo lo que estemos llevando y todo lo que
tal vez en lo que estemos cargados, en lo que estemos, Señor, tal vez que nos sentimos abatidos y a veces frustrados, Señor, pero que sabemos que dependemos de ti, que tú llevas nuestra carga y nosotros llevamos tu carga, que es fácil y ligera, dice la palabra, Padre Santo. Lleva tú, Señor, nuestra carga, ayúdanos y fortalécenos para poder continuar, Señor, con nuestra mirada puesta en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén.